Lo que pasa, Camila, es que yo viví en un mundo que se iba a acabar siempre, ¿ya? En medio de la Guerra Fría y esas cuestiones, que había canciones dedicadas al gallo que apretaba el botón, la guerra nuclear y todo el cuento. Yo no pensé que ya había pasado aquello, ¿ya? Que se había acabado la historia, como dijo alguien en algún momento. Entonces, que estemos aquí preocupados del arsenal nuclear y de quién se va a volver loco en cualquier momento, pero fundamentalmente en la sensación que existe que hay países que ya no tienen contención. El caso de Israel, por ejemplo, el caso de Irán, es muy preocupante. Se fue Donald Trump, abandonó la reunión del G7 y están a punto de meterse los chinos, y por lo tanto yo te diría que esta generación por fin está viviendo lo que vivimos nosotros todos los días. Por eso te lo pregunto. ¿Tú vislumbras el fin del mundo? Igualdad generacional. O sea, es que cuando entramos en los 2000 se supone que se iba a acabar el mundo, pero por las máquinas, no sé si se acuerdan, cuando cambiaba el milenio. Sí. Bueno, para la pandemia igual estuvimos en la clave de se va a acabar el mundo. Botaron las Torres Gemelas. 2000, algo claro. Las Torres Gemelas han habido pero casos. No el tipo que como el dedo de Dios en... Pero claro, un conflicto con China, Rusia, varios países en Medio Oriente, Estados Unidos, con un presidente bastante poco predecible. Sí, es un cuadro más, como le habéis dicho, picante, ardiente, claro. Sazonado. El agregado nuevo es Donald Trump, que es como cuando tú hablas de falta de contención, es como el epítome de la falta de contención. Se suponía que a ver, el consuelo que teníamos antes que era la alineación, como se llama, no en el concepto automotriz, sino con quién estábamos alineados. Alianza, sí. Y ahora está más difícil la cosa, ¿no? Sí. Porque Trump está raro, pero seamos honestos, Putin está igual de raro, ¿no? Están todos raros, pero Trump parece que ahora no le gusta Europa y son muy amigos con Putin. Claro, se enredó el mapa. Cuesta leerlo ahora. No es el corte de Guerra Fría donde se organizaban en un lado o en otro, y que ese corte hace harto rato ya cambió. El papel de China en eso es sumamente relevante. También, efectivamente, como dice, la relación de Trump con Putin, que antes eran como la antípoda de Estados Unidos con Rusia de cualquier forma. La tensión de Trump con Europa, con Medio Oriente, Estados Unidos ha tenido unas iniciativas permanentes. O sea, están en presencia militar en distintos países ahí hace montones de años. Yo creo que varios crecimos viendo documentales de las invasiones, la presencia militar, Irán y los personajes alrededor. Yo creo que lo más complejo además es que se debilitan como los acuerdos que se construyeron por las implicancias de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con respetar ciertos marcos humanitarios, hay un marco internacional sobre cómo se abordan las guerras, como que había un cuadro de entendimiento global para abordar estos contextos que yo creo que está sumamente debilitado, y eso es sumamente complejo porque deja con muy pocas herramientas al mundo, sobre todo los países que somos más pequeños, para tener algo que decir en un contexto, o de hacer, en un contexto donde las grandes potencias aquí son las que tienen el poder al final bélico para tomar decisiones que nos pueden implicar a todas y todos. Creo que eso es lo complicado también en este contexto, no solo lo impredecible de estos nuevos jerarcas internacionales, sino también el poderío bélico que tienen y que nos hace la pregunta de con quién nosotros deberíamos estar como de aliados. Y tú lo cruzas también con el marco de las relaciones económicas y de otra índole, que no son solo entonces cómo te cuadra en términos de ciertos conflictos, sino que Chile tiene relaciones abiertas con muchos países, con China, con Europa, con Estados Unidos. Entonces no es sencillo tomar una posición en ese contexto también. Entonces los compromisos democráticos y humanitarios son claves ahí para moverte en este escenario. Un comentario para no entrar en el tema de fondo, porque y yo encuentro que Trump en principio ha sido, uno dice, impredecible, pero es impredecible y ha actuado en forma más impredecible para el lado que uno no creería. Claro. Y yo voy a poner el ejemplo. Trump se vanagloria de que en su gobierno anterior no habían guerra. Y él evitó guerras y no participaba en guerras, ¿ya? Es como el presidente pacifista y que logró tener relaciones con Corea del Norte, etcétera, lo que es real. En la campaña
dijo que la guerra de Ucrania-Rusia la iba a terminar en un periodo relativamente corto y que el de Gaza también. No ocurrió. ¿Ya? Está bien, no lo estoy responsabilizando, por favor, porque no era tan fácil. Es que dijo en un día. Un poquito excesivo. Cargó el chancho, sí. Y en esta oportunidad, si ustedes me hubiesen preguntado, ¿no está Trump y están los demócratas? Yo creo que Estados Unidos se hubiese subido hace 2 días atrás a terminar la aniquilación militar de Irán. Y Trump no se ha subido. Si esa oportunidad es única, entonces uno dice, ¿por qué no se ha subido? Me resulta sorprendente. Y creo que al revés de lo que uno tiende a creer, que otro presidente americano sí se hubiese subido. Esa es mi impresión. Bueno, lo que sí es que se te empieza a desordenar la región, yo encuentro también, o sea, además del escenario global, lo que está pasando en Medio Oriente, y uno tiene Estados Unidos que se transforma en un país que ya no es tan predecible y no es un garante así como de la paz mundial como lo teníamos antes, quizás sí de evitar escaladas bélicas, pero no sabemos con lo que nos va a salir y de repente despierta con el pie izquierdo y hay aranceles, desordena el mapa. Yo le agregaría a México, que México pasa colado en el debate público, pero México está muy enredado también. Hace poco eligieron a todos los jueces, desde un pueblito pequeño en México hasta la Corte Suprema completa por voto popular, y tiene gran parte de la judicatura es oficialista, o sea, se sabe con nombre y apellido que es del partido de Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum. Y a eso le sumamos los sospechosos de siempre aquí en Sudamérica, pero que es Venezuela, la situación está compleja en Ecuador, y empezamos a tener un continente que va en una escalada de complejidad política, y sobre todo 2 países que son enormes como Estados Unidos y México. Entonces yo creo que es para mirarlo con mucha atención. Pucha, sé que está absolutamente fuera de pauta, pero hay 2 temas que me interesan. Uno dice en relación con Israel. Lo que ha hecho Netanyahu no, de alguna manera no pavimenta el camino para un largo periodo donde Israel no va a tener ni paz ni tranquilidad, José Antonio. Yo no sé cuál es el plan a largo plazo, la verdad. Para un país rodeado de potenciales enemigos, donde puede tener un gran acierto y conquista militar en Irán, como decía Juan José, o sea, puede atacar ciertos objetivos estratégicos y desarticular bases nucleares o militares, pero en el largo plazo yo no sé cómo uno podría esperar un periodo de paz y de tranquilidad para el Estado de Israel. Entonces, no sé, yo no soy ni de cerca experto en estas materias de relaciones internacionales y geopolítica, pero me cuesta mucho entender cuál es el horizonte a 10, 20, 30 años que tiene Netanyahu. Es raro entenderlo, ¿eh? Yo creo que las dos... A ver, primero voy a dar una opinión sobre lo segundo para no entrar en un conflicto que en general en Chile lo evitamos, pero voy a entrar sobre el tema de Irán, de Netanyahu. Yo lo que hace Netanyahu, voy a decirlo primero, lo comparto, ¿ya? Y lo comparto porque, primero creo que Irán es una tiranía, donde no se respeta, no es democracia, no se respetan los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de nada, la apedrean. Segundo, es un estado financista del terrorismo, ha financiado a Hamas, Hezbollah, el ataque a Argentina, la AMIA, etcétera, y de dictaduras. Ese es Irán. Y Irán está a punto de tener bombas atómicas. Israel es un país de este porte. Es decir, con una bomba atómica chica se acaba. Si hay algo que tienen claro los israelitas, porque uno dice Netanyahu, el principal líder opositor de Israel en contra de Netanyahu, lo primero que hizo fue respaldar a Netanyahu la decisión de atacar Irán. Entonces, no es algo de Netanyahu. Ellos tenían clarísimo que la opción de que Irán tuviera bomba atómica es imposible. Es decir, va su sobrevivencia de por medio. Aunque reciban daños, misiles, etcétera, sienten que se están jugando mucho más que el daño a la relación futura. Se están jugando su existencia. Personalmente lo comparto. Pero... Eso en el entendido que la primera bomba atómica de Irán tenga como objetivo Israel, digamos. Es que si hay una... Irán tiene demasiado enemigo y objetivo. Tiene demasiado flanco, pero digamos una cosa. Otra cosa que incluso llama la atención, cuando tú miras Arabia Saudita, Jordania, el nuevo régimen de Siria y todo, están todos expectantes de que Israel le saque la mugre a Irán. Eso digámoslo tal cual. Están felices y le permiten la pasada del espacio aéreo y todo lo demás. Entonces uno dice, ojo con los gobiernos de Medio Oriente, su mirada sobre Irán.
no es tan solidaria. De parte del mundo musulmán, sí lo es. Y del pueblo iraní. ¿Camila? Sí, o sea, primero Israel aquí no es ni un pobrecito, o sea, un país que tiene una capacidad bélica y de defensa muy grande, por eso la exportan a muchos países y nosotros estuvimos en algún momento discutiendo por qué depender de sus tecnologías para la defensa, o sea, no es un país que está expuesto ahí a la deriva frente a un Irán que tiene el poder y lo va a tratar de derribar. O sea, este es un conflicto como más grande con más elementos de ambos lados. Irán ha tenido distintos cambios y yo ahí no concuerdo en solo reducirlo a la noción de un régimen. Además tiene un proceso muy activo desde de las movilizaciones que tienen alguna etapa, o sea, un país bien complejo y a veces uno tiene una mirada muy occidentalista para comprender también sus procesos que son muy distintos a los nuestros. Entonces, ahí hay también distintas realidades y claramente hay una tensión no solo por la posibilidad que tenga o que desarrolle armas nucleares, así como lo tienen otros países, sino porque también en esta tensión, más bien genocidio de Israel respecto de Gaza y Palestina, Irán apoya a Palestina por las razones distintas, no necesariamente por reconocer su soberanía, pero efectivamente ahí juega un papel importante y está muy conectado en términos de cercanía geopolítica y estratégica, entonces hay más variables en la conversación. A mí me gustaría preguntarle a las personas que viven en Israel si comparten la política que está teniendo su presidente, tanto con la situación de Palestina como este conflicto bélico que los tiene con los cielos, digamos, bombardeados de ida y vuelta. O sea, la pregunta es si ahí hay una política que comparte el resto de Israel de estar en este tipo de escalada bélica y no encontrando otros caminos para resolver los distintos frentes en los que está, porque no está solo en un frente, está en varios frentes hoy día involucrado Netanyahu. Entonces me parece importante saber qué está pasando ahí. En algún momento, cuando empezó a escalar la situación con Gaza, se visibilizaban diferencias políticas ya bien grandes, la gente que apoyaba a Netanyahu en términos políticos y también la población. No sé si hoy día eso está fortalecido o no, sería interesante verlo y saberlo. Lo mismo en el caso de Irán, por eso lo despejo a veces un poco. Pero lo que sí un hecho es que en Israel van a poder, si eventualmente están en desacuerdo, sacar a Netanyahu con los votos. Eso no puede pasar en Irán. Sí. Eso no existe ni siquiera la posibilidad procedimental. Oye, perdón, no hay una democracia en Oriente Medio, ni una, ninguna, no existe la democracia. Entonces uno dice, está bien, yo critico, puede que a mí no me guste Netanyahu, pero es una democracia donde se respetan los derechos de la mayoría, donde se respetan los derechos de las minorías, donde se respetan los derechos de las mujeres, y en todos los otros países de la vecindad, en ninguno. Perdón, un comentario sobre la aprobación. Los más occidentales, ¿eh? Los más occidentalizados. Sí, exacto. Y en Qatar. No, en ninguno. Y, perdón, salía, por favor, yo no estoy diciendo, porque no tengo encuesta, pero leí en medios estadounidense ayer de que decían que el 70% que se daba, el 70% de la población estaba en contra de seguir en Gaza, pero ese mismo 70% estaba a favor de la guerra con Irán. ¿Ya? Ahora, estoy haciendo un comentario que leí en un medio norteamericano, ¿no? Oye, tengo la duda con Jordania, me quedé pensando. Jordania creo que es una monarquía constitucional. Sí, pero no tiene una elección. ¿No tiene elección del Parlamento? Tengo una duda, pero bueno, me surgió la duda. Oye,